Y ahora vamos a ver acerca de servir a Cristo, sirviendo a nuestro Maestro, sirviendo a Cristo como nuestro Maestro, ahí en Efesios capítulo 6, pero vamos a estar viendo también parte de Eclesiastés. Ahora, ustedes pueden ahí ver esta mansión tan bonita. Como saben, hace como 3 semanas estuve ahí visitando a mi hermano. 2 semanas y media estuve ahí 3 semanas estuve ahí en Virginia. Y en esa oportunidad que tuve que pudimos estar ahí en Virginia, fuimos a ese lugar, se llama Mount Vernon o Monte Vernon, y ahí es donde donde vivió el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Entonces estuvimos ahí, nos dieron un recorrido por toda la casa, su nación, sus jardines. Tratan de más o menos mantenerlos como en el tiempo de donde él vivía, como él vivía, ¿no? Es un museo prácticamente, pero hay varias cosas muy interesantes, ¿no? Y estaba pensando, wow, qué increíble, ¿no? Esa persona realmente alienta y fue de ánimo y de perspectiva ver todo lo que él pudo lograr en su vida, cómo él pudo trazar el rumbo de esta nación, y en cierto sentido, en parte también contribuir al rumbo de lo que es este mundo en cuanto a la democracia. Uno estaba pensando, wow, qué bien, qué personaje, ¿no? de inspiración. Al mismo tiempo, también ahí mismo uno puede ver el lugar donde vivían los esclavos. Y la verdad fue algo que deprime. Ellos no tenían derechos, tenían que trabajar desde que salía el sol hasta que se ponía. No hay nada de que podían escoger, bueno, pues esta va a ser mi vocación, a esto me voy a dedicar. No, o trabajas. Y realmente me puse a pensar, ¿no? Si viviera en esos tiempos y me hubiera tocado ser esclavo, pues yo la verdad creo que ya dije, no sé, yo creo que ya no quiero seguir viviendo. O sea, que en cierto sentido como que me traté de poner en sus zapatos y dije, qué deprimente. Pero luego, al pensar en eso, estaba meditando. ¿Sabes qué? No importa qué tarea tan servil uno tenga aquí en esta misma tierra, o qué tarea tan dura o tan pesada uno tenga aquí en esta vida, Dios puede agarrar cualquier cuestión, cualquier cosa tan difícil, tan dura, tan humillante, y Él la puede transformar para su gloria y su honra. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Vamos a estar mirando tanto Efesios como Eclesiastés. Así que si tienen sus Biblias, hoy voy a estar leyendo no de la versión Reina Valera, sino de la nueva versión internacional. La razón es porque la manera en que lo interpretaron en esta versión refleja un poco mejor lo que tiene que ver el texto en el hebreo, ¿no? Cuando lo hicieron, ¿no? Ahí en Eclesiastés. Por si quieren pueden ir ahí a sus Biblias en Eclesiastés. Ahora si se preguntan, ¿dónde está Eclesiastés? Nada más tienen que ir a Salmos, luego vayan a Proverbios y justo después de Proverbios está Eclesiastés. Ahora, si no saben dónde está Salmos, pues nada más, o Eclesiastés, o nada más ahí en sus teléfonos o en sus iPads, ya con la nueva tecnología, ya nada más uno rápido busca y ahí es donde uno puede encontrar la Biblia. Si no, miren, el libro de Salmos, hagan su Biblia a la mitad y estoy casi seguro que les va a salir en Salmos. Después van a Proverbios y ya luego llegan a Eclesiastés. Luego vamos a parte de lo que queremos hacer de los estudios los miércoles. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo un libro, pero parte también de lo que queremos ir haciendo es ir ayudándoles a que tengan mayor conocimiento bíblico. Entonces, después de que terminemos este libro, vamos a ver qué otras clases podemos tener. Pero esa es parte del propósito, ¿no? De que cada vez puedan familiarizarse más con la palabra del Señor y conocer más al Señor, ¿no? Pues si ven ahí en Eclesiastés capítulo 2, bien, vamos a ver de los versículos del 4 al 11. Aquí tenemos a alguien que es el rey Salomón, que prácticamente tenía todas sus riquezas, tenía todo lo que él tenía. Y fíjense, podemos ir leyendo aquí lo que tenía. Ven el versículo 4. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos,
Cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y de esclavas, y tuve criados y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueran de reyes y provincias, y me hice de cantores y cantoras, y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. A pesar de tener absolutamente todo lo que quería tener, todo lo que sus ojos le indicaran. Un caballo, claro que sí, no puede tener los carros que ahorita tenemos, ¿no? Pero por lo menos los caballos, imagina, no, este caballo, el mejor, dámelo. Mujeres que se le antojaba, la que sea. Todo, absolutamente lo que quería, todo lo podía tener. Al fin de cuentas, cuando consideró todo eso, dijo, ¿sabes qué? Todo esto es absurdo. Todo esto es vanidad. Todo esto es como si nada más corriera tras el viento y que nunca lo voy a alcanzar. Yo uno diría, pero ¿por qué? Y si uno sigue leyendo un poquito más adelante, uno puede ver en el versículo 20, cuando uno diría, pero obviamente si uno considera lo que es el seguir estos bienes materiales, obviamente esa es la meta, pero la meta de los necios. Probablemente si es una persona sabia, lo que esa persona va a tratar de seguir es la sabiduría, es la inteligencia, es el conocimiento, es el estudiar más y más y más y más y más y más, y ser la persona más estudiada que se puede dar. Eso es realmente lo que es el propósito de la vida. Eso sí, el tratar de sacar los bienes materiales, no tanto. Pero si tú tratas de poner tus afanes en tratar de aprender más y más, y tratar de conocer todos los libros que puedas conocer en esta vida, con eso ya encuentras la clave para la vida, ¿verdad? No, fíjense lo que dice el versículo 20. El mismo Salomón, interesantemente Salomón tenía ambas cosas, tenía tanto sabiduría como tenía riquezas. Pero vean lo que dice el versículo 20. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Al fin de cuentas se dice, ¿sabes qué? Toda mi sabiduría, todo mi conocimiento, todo lo que hice, todos mis bienes que me obtuve, ¿a quién se lo voy a dejar? ¿Me lo voy a poder llevar cuando me muera? ¿Ahí me van a poner mi ataúd con todo mi testamento y con todas mis cosas? No, nada traemos aquí, nada nos vamos a llevar. Entonces, a fin de cuentas, uno se dice, bueno, tanto afanarme, tanto trabajar, tanto estudiar, tanto quemarme mis pestañas para tener un buen trabajo, una buena posición, y al fin de cuentas, ¿a quién se lo voy a dejar? No nada más eso, fíjense si uno sigue considerando en el versículo 12 al 14, ahí menciona, consideré entonces la sabiduría. Bueno, por lo menos me voy a llevar mi sabiduría, decía. La necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo que ya ha hecho? Bueno, ya realmente, miren todo lo que he hecho, dice Salomón, pues ¿qué más mi hijo va a poder hacer? Pues no creo. Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. Y Salomón dice, la verdad, ahí sí, el ser más sabio, pues hay más provecho que si no eres tan sabio. Si eres más estudiado, pues vas a tener más luz, vas a poder discernir mejor las cosas que si no tienes muchos estudios. Ahí dice Salomón, ahí sí, la verdad, la sabiduría da ventaja. Viene el versículo 14. El sabio tiene los ojos bien puestos, sabe más o menos la dirección de las cosas, sabe cómo hacer bien sus proyectos. Pero el necio anda a oscuras, ahora sí que al tanteo, ¿no?
Pero fíjense, pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Si al fin de cuentas me maté tanto, tuve hasta mis doctorados, mis estudios y todo eso, y al fin de cuentas pues acabo igual que el que ni acabó la primaria. Pues ¿de qué me sirvió tanto? Esa sabiduría no me pudo librar del poder de la muerte. Dice, con el paso del tiempo, todo cae en el olvido. Y lo mismo mueren los sabios que los necios. Al fin de cuentas, después ya de unas cuantas generaciones, la verdad es que ya nadie se va a acordar de ti. Quizás si fueses una persona muy importante, que con tu sabiduría lograste grandes logros y cambios, como George Washington, ¿no? El primer presidente de este país, pues quizás la verdad sí se acuerden de ti, pero no vas a ser más que más allá, solo bien un poquito más que un personaje de ficción, la verdad. Quizás a los alumnos tengan que aprender tu nombre ahí en la escuela cuando se lo están estudiando, pero la verdad no les va a interesar tanto tu vida. Me acuerdo de la historia y me acuerdo de esto. Pues qué bien, fueron bonitas enseñanzas que nos dieron, inspiradoras, pero pues adelante, ¿no? O sea, pues ya están para el olvido prácticamente. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo entonces uno puede tener realmente un verdadero significado en esta vida? ¿Cómo puede uno vivir una vida que no sea nomás un absurdo, como aquí nos dice Eclesiastés? Una vida como que sea pura vanidad. Una vida que nada más sea correr tras el viento. ¿Cómo uno puede vivir una vida que en verdad vale la pena? Bueno, en primer lugar tienes que reconocer el por qué las cosas de esta tierra no nos pueden traer satisfacción. Ve ahí mismo en Eclesiastés, en el capítulo 3. A ver, no, estamos en el 15 y 16. En lugar del capítulo 3. Perdón, ese ya lo leí, es que me seguí leyendo, ¿no? Ahí está. En capítulo 3, versículo 11. Pueden mirar ahí lo que dice. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. La razón por la cual nada nos puede dar satisfacción aquí en esta vida es porque Dios puso en nuestro corazón ese sentido del tiempo, ese sentido de eternidad, ese sentido de que nuestro propósito es mucho más allá. Es un propósito eterno, es un propósito que va mucho más allá de las cosas que esta misma tierra nos puede dar. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos las únicas criaturas en toda la creación de Dios que tienen ese sentido de eternidad, ese sentido de querer tener un significado en su vida. No significa que no haya otras criaturas que sean inteligentes. Definitivamente hay animales muy inteligentes, los delfines, los elefantes, los perritos, pero somos las únicas criaturas con las cuales tenemos un propósito eterno, con las cuales no únicamente vamos a estar satisfechos sencillamente con las cosas de esta tierra, por más placer que puedan dar. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros un sentido del tiempo, un sentido de eternidad, el cual trasciende mucho más allá que lo que esta vida nos puede dar. Y esa es la razón por la cual únicamente lo que es eterno, lo que permanece para siempre, lo que nos puede dar satisfacción. Si ven ahí en el versículo, vamos a ir a Efesios, ahora sí vamos a ir a los Efesios. Uno diría, pero ¿cómo puedo entonces realmente tener entonces satisfacción? ¿Cómo puedo hacer cosas que permanezcan para siempre? ¿Cómo puedo tener un propósito en mi vida? Y si vamos ahora sí a Efesios, que es donde al principio donde nos quedamos la vez pasada, ¿se acuerdan que vimos acerca de los hijos? Ahora si ven ahí en Efesios capítulo 5, vean ahí cómo en esas instrucciones Dios mismo les dice, ¿sabes qué? De esta manera tu vida va a tener propósito. Fíjense, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor,
y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagas solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Fíjese cómo aquí nos da la clave. ¿Sabes qué? No importa tu estado social, no importa si tú eres esclavo, que por cierto aquí le está hablando a la clase que no tenían derechos los esclavos. Gracias a Dios no tenemos esclavos ahora, por lo menos en nuestros países. Pero está diciendo, ¿sabes qué? No importa que seas un esclavo, tú todavía puedes tener algo que nadie te lo puede quitar. Tú puedes tener, si tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes a un maestro. Y lo que tú hagas, al fin de cuentas, ¿quién te va a recompensar? Ese maestro, ese Señor. Y eso es lo importante que podemos ver. ¿Qué implica realmente tener a Cristo como Señor? Si ven el versículo 9, menciona, y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amor al cielo, y con él no hay favoritismos. También había unos que eran amos ahí en la congregación de Éfeso. Les dice, ¿sabes qué, ustedes, amos? Para ustedes es lo mismo. La única manera que su vida en verdad va a tener sentido es que hagan la voluntad de su amo celestial. Para él no hay favoritismo. Para él sus esclavos no son menos apreciados en los ojos de Dios que ustedes. Para él sus esclavos son igual de preciosos en los ojos de Dios que ustedes, y la responsabilidad de ustedes es la misma. Así que no importa si eres el dueño de una compañía, no importa si tienes mucho dinero, o no importa si tienes la posición más baja ahí en tu trabajo, en tu fábrica, la responsabilidad es exactamente la misma. ¿Cuál es? Servir desde lo más profundo de nuestro corazón a nuestro único amo, a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es realmente lo único que en verdad va a poder dar sentido a nuestra vida. Como menciona, ¿sabes qué? Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Al fin de cuentas, la recompensa eterna solamente el Señor la va a dar a cada uno por ese bien que haya hecho. Entonces tú dirías, bueno, yo la verdad sí quiero tener una vida con sentido. No quiero nada más enfocarme en tener riquezas y en tratar de tener una mejor posición, y al fin de cuentas, pues todo eso se va a quedar. Yo quiero realmente tener una vida con significado. Yo quiero seguir a Cristo, yo quiero hacerlo mi amo. Tal como aquí los mismos esclavos que uno diría, bueno, qué vida, la verdad, qué vida tan deprimente vivían. Aquí Pablo le dice, ¿sabes qué? Tú puedes vivir una vida llena, una vida satisfactoria, si tú pones a Cristo como tu amo. ¿Qué implica tener a Cristo como nuestro amo? En primer lugar, tienes que reconocer que al fin de cuentas, Cristo es nuestro único maestro a quien le debemos la lealtad suprema. No hay ningún otro maestro al cual tú le debas lealtad suprema aquí en esta tierra. Únicamente es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo primero que tienes que recordar. La razón por la cual tú obedeces a tu trabajador ahí donde tú trabajas, la razón por la cual tú haces todo lo que tienes que hacer, tiene que ser porque tú quieres seguir a Cristo y tú quieres obedecerle a Él. Y es bonito cuando uno empieza a hacer las cosas porque nuestro único maestro, ¿quién es? Nuestro único amo, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Y todo lo que hacemos, a pesar de las diferentes autoridades que tenemos en nuestra vida, ya sea nuestra autoridad del gobierno, ya sea la autoridad de tus padres si eres un joven aquí, ya sea la autoridad de tus maestros si estás en la escuela o yendo a la universidad, ya sea la autoridad del que te da empleo, al fin de cuentas reconoce que al único que realmente le debes toda tu lealtad es al Señor Jesucristo. Y es a través de Él la razón por la cual tú obedeces tus autoridades terrenales, para glorificarlo a Él. Esa es la razón por la cual tú andas trabajando, no porque te andan viendo, ya mira, ahorita ya que no está el patrón,
ahora sí, echar la fiesta, ¿no? No. Quizás tus colegas lo hagan así. Y no quiero que se estén tampoco señalando. No, es cierto. Mira, aquí te hablan. Quizás tus colegas lo hagan así. Quizás nosotros digan, mira, ya se fue el patrón así. Pues, hacemos ojo de hormiga, ¿no? ¿Quién nos ve? ¿Por qué trabajas? ¿Nada más trabajas para lo que te van a dar, para el dinero? De por sí me pagan bien poco, si me pagaran más, pues le echaran más ganas. ¿Sí o no? No, pues que me aumenten el salario si quieren que en verdad haga las cosas de corazón. Qué triste que nada más estés trabajando para eso. Al fin de cuentas, ese cheque no te va a dar satisfacción. Aunque digas, bueno, es que yo porque pues, obviamente no tienes mi trabajo, pero si tuvieras mi trabajo, tuvieras mi cheque, ay, qué satisfacción me da. No importa que tengas el cheque, que te compres el último modelo en el carro. Al fin de cuentas, no te va a dar verdadera satisfacción. Vimos a Salomón, ¿se acuerdan? Todo lo que él quería, lo tenía. Y al fin de cuentas, ¿cómo acabó? Vacío. ¿Por qué? Porque lo único que da verdadera satisfacción es cuando estás ahí en tu trabajo, lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque el Señor te está viendo. Lo estás haciendo para Él. Sea lo que sea, hay diferentes tipos de trabajo. Ya sea que sea, como mencionó el hermano Rafa, no hay que orar para que podamos poner una compañía, podamos vender carros. Sea que estás vendiendo un carro, qué bonito, para que alguien pueda transportarse. Lo estamos haciendo para el Señor. Ya sea que bueno, aquí hay varios vendedores, ya sea que estés ahí en una fábrica y una compañía, estés poniendo lo que es el techo, o poniendo las diferentes partes de construcción ahí en una compañía. Tú dirías, bueno, esta casa, pues si no queda bien, pues que se les caiga el techo. Ni modo. ¿Te imaginas? No. Al fin ahorita el patrón está, pues ni me va a ver ahí en medio el lecho. Si luego se inunda, pues que se inunde. ¿Qué cosa? ¿No? Y es cuando dices, ¿sabes qué? Todo lo que tú haces, ¿lo haces para qué? Para la gloria del Señor. Quizás tú trabajes en un restaurante y estés ahí sirviendo a las personas y dándoles de comer y que tengan un buen tiempo, un buen ambiente. Dices, wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito es que uno pueda ir y relajarse. Y qué bonito cuando alguien llega y nos atiende muy bien. Y que venga con una sonrisa, que tú puedas compartir algo de ese amor de Dios. O quizás sean nada más las tareas cotidianas. Ustedes, hermanas, que quizás su trabajo es ahí, estar en su casa con sus hijos y estar ayudándoles con sus tareas, haciendo la comida o haciendo los diferentes quehaceres. Hacerlo todo para el Señor. Señor, qué gran responsabilidad tú me has dado. Todo esto lo hago para ti. Es cuando entonces del Señor recibimos nuestra recompensa. Al fin de cuentas, ¿a quién obedecemos? Sí, quizás tenemos nuestras autoridades terrenales. Al fin de cuentas, las esposas, ¿a quién están obedeciendo? Al Señor Jesucristo. Al fin, esposos, ¿a quién obedece uno? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón uno también trata de hacer lo mejor que uno puede hacer con las autoridades terrenales? De tratar de ponerse en regla lo más que pueda con sus papeles, ¿no? Todo lo que uno pueda tratar de hacer lo más que se pueda en regla. ¿Por qué razón? Porque queremos hacerlo todo para nuestro Señor. Y eso es cuando en verdad, si reconocemos que al fin de cuentas Cristo es nuestro único Maestro, al que le debemos suprema lealtad, es cuando ya nuestra vida empieza a agarrar sentido y significado. ¿Qué más? Compórtate de acuerdo a tu nueva posición en Cristo, independientemente de tu posición social. Eso es muy importante. Tú tienes ya una nueva posición en Cristo, tienes que ya comportarte de esa manera. ¿Cuál es tu posición en Cristo? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 7. Vean el versículo 20 al 24. ¿Cuál es esa nueva posición en Cristo que tienes ya? Fíjense, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? Bueno, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovecha. Porque el que era esclavo cuando el Señor la llamó, es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado, es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios
en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Sabes qué? No importa en tu condición de cuál estabas cuando Dios te llamó. No importa que quizás tú dirías, bueno, pues es que cuando Dios me salvó, cuando Cristo entró en mi corazón, cuando Dios nos llama es cuando Él entra en nuestras vidas, cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón y Él entra con nosotros, Él entra a morar en nuestra vida. En esta condición el Señor nos llamó. Y tú dirías, bueno, pues es que me llamó, pero pues yo la verdad, digo, el trabajo que tengo, ay, qué trabajo tan malo tengo, ay, qué mala paga, qué mal patrón me tocó. Wow. No, pues gracias a Dios que conozco a Cristo, pero la verdad es que aquí yo sé que tú estás predicando de tener significado y propósito en la vida, pero con este tipo de trabajo no, pues nunca. No, ¿sabes qué? Compórtate de acuerdo a tu nueva posición en Cristo. En Cristo eres libre. Él es libre, tal como cantamos, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, libre de pecado, de maldad, libre del poder de las tinieblas. No significa que no vamos a atravesar dificultades en esta vida, pero tenemos que reconocer, ¿sabes qué? Somos libres. En verdad, como dice, libre, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. En el momento que si ya está Cristo en nuestro corazón, tenemos verdadera libertad. Y en esa verdadera libertad podemos servir a Dios. No significa que siempre va a ser fácil. A veces va a ser difícil. A veces tenemos patrones que no son fáciles de llevar. Pero por la gracia de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacerlo de todo corazón para el Señor. Vamos a mostrar ese amor de Cristo. A veces es necesario, cuando nos den una bofetada, a veces es necesario voltear la otra. A veces es necesario también dar otra bofetada, ¿no? Pero a veces sí es necesario voltear realmente la otra, ¿no? Fíjense, vayamos rápidamente, ese no se los puse ahí, pero vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí vamos a ver cómo a veces es necesario poner la otra mejilla, ¿no? Bien ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. No, perdón, Primera de Pedro, no es capítulo 1, sino capítulo 2. Viene el versículo 18. Ahí menciona, criados, sométanse con todo respeto a sus amos. No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. ¡Wow! Uno dice, bueno, si uno tiene un buen patrón, no, pues es más fácil. Y la verdad es que es más fácil. La verdad es que no es fácil lo que se está diciendo aquí. Hay patrones que son insoportables. ¿Y qué dice? ¿Sabes qué? Vean versículo 19. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Aún sufriendo injustamente, por sentido de la responsabilidad, es un elogio delante de Dios. Dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dando el ejemplo para que sigan sus pasos. El que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Qué claro ejemplo del Señor Jesucristo. Él sufrió justamente, ¿para qué? Para que por medio de sus heridas nosotros fuéramos sanados. Y recuerda que al fin de cuentas, tú lo que quieres hacer es obedecer a tu amo. A veces sí es necesario voltear la otra mejilla, como lo mencioné. A veces es necesario sufrir para mostrar algo de gracia. A veces también es necesario poner, si se puede, ¿no? Poner a hacer las cosas bien y ahora sí que no únicamente significa que Dios quiera que uno sea pisoteado o que sea humillado. Claramente ahí en Romanos capítulo 13, y tampoco está aquí, ¿no? Esto está un poquito extra. Esto mismo ni siquiera se los pedí a los americanos. Eso es para ustedes, fíjense. Vean ahí en Romanos capítulo 13. Pero no quiero tampoco extenderme demasiado, ¿no? Porque si no van a decir tampoco, allá predicaste una hora y aquí, allá nomás les predicaste
40 minutos y aquí una hora, ¿qué pasó? Pero nada más esto, es un poquito extra. Pero bien, ahí en Romanos capítulo 13, cómo menciona la importancia de que a veces es necesario reconocer que uno es que Dios es el vengador por medio de las autoridades. Fíjense en el versículo, vamos a ver desde el versículo 12, viene el versículo 17, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Y eso es lo más importante. Al fin de cuentas, tú lo que quieres hacer es vencer ¿qué? Vencer el mal. ¿Y cómo lo vas a vencer? Muchas veces es pues, poniendo la otra, ¿no? La otra mejilla, pero a veces también es sometiéndote a las autoridades y dejando la venganza al Señor. Obviamente siempre le deja la venganza al Señor, tal como Cristo decía. Él encomendaba al que juzga justamente, ¿no? Ven el versículo 13, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razón de la conciencia. A veces es importante ir a esas autoridades. No significa que sencillamente si hay abusos, si hay maltrato, si hay discriminación, no significa que muchas veces, a veces sí es, siempre tenemos realmente que tener una actitud de querer vencer el mal por medio del bien. Siempre tenemos que tener una actitud de no vengarse por su propia mano, pero muchas veces es bueno, y gracias a Dios que en este país tenemos muchos derechos. Gracias a Dios que en este país no únicamente alguien puede llegar y hacer muchas cosas que a veces tristemente en nuestros países se pueden hacer y nadie les hace caso. Uno va a la autoridad, ya para luego es tarde, ¿no? ¿Para cuándo te van a hacer caso? No, sí, claro que sí. Ya, nunca se da. No, gracias a Dios que hay autoridades, gracias a Dios que sí hay derechos. Y la Biblia no dice que los derechos sencillamente uno tiene que dejarse pisotear. No, es bueno acudir muchas veces a las autoridades, pues siempre dejándolo en las manos de Dios. No vengarse por uno mismo. Si se lo damos a las autoridades, aquí se lo estamos dejando. Se lo estamos dejando al Señor. Bueno, rápidamente. Entonces tú uno dice, bueno, me tengo que comportar de acuerdo a mi nuevo estatus en Cristo. No importa que sea el trabajador en la posición más baja o en la posición más alta de la compañía, no importa. De todos modos, soy libre para poder realmente servir a Cristo de corazón, libre del pecado, libre de la maldad, y a la misma vez soy siervo. ¿Siervo de quién? Soy esclavo de Cristo. Él es mi amo. Entonces, si tengo eso, si tengo a Cristo como mi amo, ¿qué más implica eso? Por último, pídele sabiduría para entender y hacer su voluntad. Y ahí otra vez vamos rápidamente a Eclesiastés capítulo 2, y ya con estos versículos casi terminamos. Eclesiastés capítulo 2, bien ahí en el versículo 24 al 26. Dice así: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también todo esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien que es de su agrado.
En cambio, el pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Aquí Salomón dice, ¿sabes qué? Nada hay mejor que uno pueda comer y beber y disfrutar de nuestros afanes. ¿Quién puede comer y alegrarse sino por quién? Sino por Dios. En realidad, Dios da sabiduría y conocimientos y alegría a quien es de su agrado. Cuando uno dice, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte con todo lo que haga. Yo quiero desde las tareas más cotidianas, desde las tareas más ordinarias, Señor. Yo quiero hacerlo no nomás por hacerlo, no nomás ir al trabajo y ahí estar en piloto automático. No, Señor, yo quiero hacerlo porque quiero servir a ti. Dame sabiduría para hacer lo correcto. A veces hay situaciones difíciles. Señor, dame sabiduría, yo quiero realmente hacerlo para ti. ¿Sabes qué? Es cuando tú en verdad te vas a poder alegrar en tu trabajo. Es cuando en verdad la vida va a tener un sabor. Es cuando en verdad vas a poder alegrarte de tus afanes. Es cuando va a tener un propósito mayor. ¿Y eso por qué? Si ven en el versículo 14 menciona, sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. ¿Sabes qué? Lo que Dios hace es lo que en verdad permanece para siempre. ¿Quieres realmente que tu vida tenga significado eterno, tal como de la manera en que Dios nos hizo? Que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, o como lo menciona aquí en esta versión, Dios ha puesto el sentido del tiempo. ¿Quieres realmente hacer las cosas que queden para la eternidad? ¿Quieres tener una vida que realmente sea con propósito? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedirle sabiduría. Señor, ayúdame. Todo lo que esté haciendo, Señor, ayúdame a hacerlo para tu gloria y tu honra. Y sí, quizás el Señor te dé riquezas, como menciona ahí, como Timoteo le escribió ahí en 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 17. Ahí Timoteo le dijo Pablo le dijo a Timoteo, le menciona, ¿sabes qué, Timoteo? Yo sé que hay personas ricas ahí en tu iglesia. ¿Sabes qué? A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo. En abundancia, ¿para qué? Para que lo disfrutemos. No hay nada malo con tener riquezas. No hay nada malo con si Dios te da comodidades. Lo importante es que reconozcas que el propósito de tu vida, la meta de tu vida, no son las riquezas mismas o las comodidades mismas. ¿Qué es el propósito? Servir a tu amo. Servir a tu amo de todo corazón. Y si Dios te da riquezas, disfrútalas. Y también ve el versículo 18, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir todo lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. ¿Sabes qué? Mándales que realmente lo más importante es que hagan la voluntad del Señor. Si el Señor les da riquezas, si el Señor les da dinero, que lo disfruten, que compartan, que sigan a su amo celestial. Porque al fin de cuentas es todo lo que vale. Algunos de ustedes ya han escuchado esa historia, se les voy nada más a repetir brevemente, algunos otros quizás no lo hayan escuchado, pero se acuerdan les mencioné hace varios meses ya atrás acerca de este guitarrista, Christopher Parker. ¿Se acuerdan más o menos? No. Bueno, algunos sí, algunos no. Pero bueno, les menciono rápidamente. Él era una persona que era, o hasta la fecha es considerado uno de los grandes virtuosos de la guitarra clásica. A la edad de 11 años ya empezaba a tocar, fue cuando empezó a tocar la guitarra y como era una persona bien disciplinada, empezó así desde las 5 de la madrugada, estudiaba, iba a la escuela, regresaba, estudiaba otras 2 horas, así cada día. Ya a la edad de 19 años ya estaba grabando ya para diferentes compañías de discos, ya estaba dando conciertos en Estados Unidos, en Europa, en Asia. A esa edad tan temprana, a él lo que le encantaba desde chico era salir y pescar truchas. Esa era su mayor diversión. Y él siempre tenía en su mente. Mi papá se retiró cuando tenía 47 años de edad. Yo me voy a retirar cuando a jubilar, perdón, estoy utilizando un falso cognado como decimos los intérpretes. Yo me voy a jubilar cuando tenga 30 años de edad.
Cuando tenga 30 años de edad, ya voy a dejar de trabajar, voy a hacer lo suficiente dinero, que todo el dinero que pueda tener, hasta que cuando tenga 30 años, ya no puedo trabajar, ya no tenga que trabajar ni un solo día más en toda mi vida. Wow, imagina, ¿y saben qué? Lo logró. Obviamente, los años que estuvo desde los 19 en adelante, él menciona, su vida fue miserable. ¿Se imaginan? Concierto tras concierto, la monotonía de todas las cosas, la presión. Pero él decía, sí, sé que vivo una vida miserable, pero ya llega ese día. A los 30 años les habló a las compañías disqueras, les dijo muchas gracias, y ahora me toca la guitarra. Todo el dinero que tenía ahora sí para vivir de pura vacación, de puras vacaciones, imagínense, no trabajar ni un día más en su vida, ya tenía todos los suficientes. Entonces, y lo que él hizo, compró su rancho ahí donde tenía su propio río o su propio riachuelo, podía estar pescando sus truchas a más no poder, hasta hastiarse de lo que quisiera. Era en Montana que lo compró, pero también luego en el verano se iba a California. Digo, en el verano, en el invierno, pero en el verano estaba allí en Montana. En el invierno, pues que se iba a quedar allá, no, allá en California a disfrutar del sol, quizás iba a la playita, qué rico, ¿no? Y otra vez regresar al verano a seguir pescando. ¿Saben qué? Poco tiempo después de haberse jubilado, él empezó a sentir un gran vacío en su vida y un gran aburrimiento. Y él se preguntaba, ¿pero por qué? Hice lo que muchas personas quisieran hacer en toda su vida. Muchas personas se jubilan pues hasta los 65, 70. Yo a los 30 lo puedo disfrutar y todo. ¿Por qué me siento tan vacío? Hubo un vecino que lo invitó a una iglesia y ahí escuchó un predicador muy conocido, se llama John MacArthur. Quizás algunos de ustedes lo hayan conocido, pero él predicó acerca de examinarse si uno estaba en la fe, y leyó ahí el versículo del Sermón del Monte, donde al final del Sermón del Monte el Señor menciona ahí en Mateo capítulo 7, él menciona, ¿sabes qué? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y al principio dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que me dice, amo, Señor, sí, mi Señor, mi Dios. No todo el que me dice así va a estar en el reino de los cielos, sino realmente aquella persona que en verdad soy su amo, aquella persona que en verdad me tiene en su corazón, aquella persona que en verdad me tiene en su vida y me sigue en él. En ese momento, cuando él escuchó estas palabras, toda su vida pasó delante de él. Él dijo, yo voy a estar ahí. El Señor me va a decir, apártate de mí, yo nunca te conocí. ¿Tú nunca te interesó conocerme a mí? ¿Nunca te interesó saber de mis caminos? Lo único que te interesaba era tocar tu guitarra para hacer el dinero lo más suficiente e irte a pescar. Es todo lo que en tu vida te interesaba. Apártate de mí. Esa noche no pudo dormir, pero ahí en su cama se arrodilló y ahí mismo reconoció y le pidió a Cristo que le perdonara sus pecados porque escuchó que Cristo había muerto por sus pecados. Él sabía eso ya. Le pidió que le perdonara y le dijo, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú entres en mi vida, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me cambies, yo quiero vivir para ti, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Y el Señor lo salvó. El Señor entró a su vida, el Señor inundó su corazón, y luego él tenía un deseo de estar leyendo la palabra de Dios, y ahí un día leyó en 1 Corintios capítulo 10 el versículo que menciona en el versículo 31, dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganla todo para la gloria de Dios. Ahí es donde leyó eso y dijo, ¿sabes qué? Dios quiere que todo lo que haga sea para su gloria. Bueno, yo sé hacer dos cosas. Una es pescar truchas, soy muy bueno para eso. La otra es tocar la guitarra. Dijo, pues yo creo que la última, esa de tocar la guitarra, es mejor que se la dedique al Señor. A eso me voy a dedicar otra vez. Voy a tocar otra vez la guitarra, pero lo voy a hacer ahora para la gloria del Señor. Y así fue. Le llamó a sus compañías disqueras. Al principio le dijeron, ¿sabes qué? Va a ser casi imposible que regreses otra vez a tocar en conciertos. Después de 4 años, la verdad va a ser casi imposible.
Y dijo, bueno, el Señor tiene un propósito. Al fin de cuentas, el Señor le dio de su gracia. Y volvió a tocar y tocó, y todavía está vivo. Ha tocado para las más grandes orquestas del mundo después de regresar. Ha tocado para el presidente de los Estados Unidos ahí en la Casa Blanca. Y cada vez, y prácticamente estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, pero con una gran diferencia. De que ahora lo estaba haciendo con el propósito de glorificar a Dios. Tocaba, ahora cuando iba a los conciertos, ahora afuera donde fuera, ya su propósito no era nada más acumular dinero para jubilarse, pues ya se iba a jubilar. Ya su propósito no nada más era tener concierto tras concierto como no tenía, no. Ahora su propósito era glorificar a Dios con lo que él hacía, con su propia música. Tiene un testimonio impactante, ahí en su página de internet, es probablemente el más gran virtuoso tocador de guitarra que hoy existe. Él es probablemente el sucesor de Andrés de Segovia. Y uno puede ir ahí a su página de internet y ahí está su testimonio. De ahí lo saqué. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué testimonio para Cristo? ¿Cuál fue? Ya de repente su vida ya no tiene ese vacío. Ese vacío que antes tenía, ya se fue. ¿Por qué? Ahora sabe que todo lo que Dios hace, lo hace ¿qué? Que permanece por siempre. Si nosotros nos ponemos en la voluntad de Dios, ahora sí tiene sentido nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que está haciendo las cosas a través de nosotros. Nosotros nada más somos unos instrumentos de Él. Y lo que Él hace permanece ¿para qué? Para siempre. Tu vida va a tener propósito eterno. Qué bonito que cuando lleguemos allá, Dios nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en las cosas triviales de esta vida quizás, o en las cosas muy importantes, pero cotidianas y a veces pesadas de esta vida. En esas cosas tú fuiste fiel. Fueron aquí en ese tiempo que tuvieron a Cristo como su Salvador y fueron fieles. No como sirviendo al amo terrenal, probablemente sirviendo únicamente a su amo celestial. Quizás Dios lo va a poner como reyes de naciones. Lo que ellos hicieron, uno diría, ay, fue un esclavo, qué insignificante. Bueno, si lo hizo para el Señor, con recompensas y resultados eternos. Y la verdad, hermano, lo único que en verdad va a poder saciar tu vida es que realmente tú hagas a Cristo como tu amo, tu Señor. Que todo lo que hagas, las cosas más cotidianas de cada día, tu trabajo, que digas, es que estoy siempre ahí en la fábrica, nomás hago las cosas vez tras vez y vez tras vez. Señor, es para ti, de todo corazón, dame de tu gracia. Dame que lo haga con ese amor que tú me has dado, Señor. Que ese amor rebose y que ese amor se vea en los demás. Si tienen, nada más vamos a cerrar rápidamente nuestros ojos para poder meditar en lo que hemos escuchado. Poder orar. Tú quizás estés aquí y quizás esta es tu primera vez que escuchas un mensaje de esta índole. Quizás tú nunca le has pedido a Cristo que Él sea el amo de tu vida. Quizás tú nunca lo has reconocido como tu Señor. Quizás tú nunca le has abierto la puerta de tu corazón, porque la verdad es que Él quiere entrar en tu corazón. No importa qué tanto tú hayas pecado, no importa tu condición ahorita, cómo te encuentres, Cristo quiere entrar en tu vida y perdonarte absolutamente todos tus pecados y empezarte a cambiar, darte una nueva vida, empezarte a transformar, empezar a impregnar tu vida de su amor y su amor que empiece a impregnar a otras personas. Pero tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Él no te va a forzar. Si tú no estás seguro aquí de que Cristo es tu amo, si tú no estás seguro aquí de que vas a ir al cielo cuando te mueras, tú piensas, no, yo creo que voy a ser de esos que le van a decir, apártate de mí, nunca te he conocido. Hoy mismo tú puedes pedirle a Cristo que te cambie. Si nunca lo has hecho, ahí donde estás sentado, dile algo así como, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que merezco la condenación. Pero también reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que me salves, Señor. Que me perdones mis pecados. Que entres a mi vida. Que me cambies. Que me transformes. Yo quiero seguirte a ti, Señor. Gracias, Señor, por cambiarme. Gracias por esa salvación que tú me ofreces.
lo pido por los méritos de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Amén. Quizás tú ya hayas pedido algo así a Dios. Tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, pero a veces se nos olvida, y a veces la rutina diaria, los afanes de cada día, nos hacen vivir vidas quizás aburridas, o quizás los problemas en el trabajo nos hacen vivir vidas que digamos, realmente eso es pesado, esto es difícil, y a veces perdemos el propósito por el cual Dios nos rescató, que es para vivir para Él. Dile: Señor, dame de tu gracia, dame de tu sabiduría para cada momento de mi vida, Señor, poder hacer tu voluntad. No importa que sea la tarea más cotidiana, o no importa que sea la tarea más baja como algunas otras personas, ayúdame a hacerlo de corazón. No importa que sea la tarea, Señor, que tú me has puesto de limpieza, o de lo que sea, Señor, aún de ventas o de cualquier otra cosa, Señor. Cualquier cosa que esté en tu corazón, en tu vida, tú díselo al Señor. Pídele, Señor, pídele que te ayude realmente a poder seguirlo a Él desde lo más profundo de tu corazón, a poder estar en sus caminos, a poder estar en siguiendo su voluntad. Pídele de tu gracia, de su gracia. Y sí, Señor, venimos a ti porque te necesitamos. Te necesitamos de todo corazón. Necesitamos de tu ayuda, Señor, para realmente vivir para ti, Señor, para vivir libres del pecado, sirviéndote a ti de lo más profundo de nuestro corazón en todo lo que hagamos, Señor, en nuestra condición que estamos ahora, sabiendo que somos ahora libres y a la vez esclavos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor.